Vivimos en un mundo donde los espejos nos rodean por todos lados. Están en los escaparates, en los móviles, en los ojos de otros que nos evalúan sin palabras. Y muchas veces el reflejo que vemos no es solo el nuestro. Está distorsionada por las comparaciones, por el deseo de ser alguien que no somos, por el peso de las expectativas que nos rodean. Beyoncé, una de las figuras más icónicas de la música y la cultura pop, también se ha enfrentado a estos espejos. En su viaje, se topó con la envidia, la vanidad, la ira, la avaricia, la gula, la pereza y la lujuria. Los 7 pecados capitales que de manera sutil y flagrante nos persiguen a lo largo de nuestra vida. Pero en lugar de perderse en ellos, los transformó. Aprendió a utilizar cada uno como un portal hacia algo más grande, trascendiendo sus sombras y redefiniendo sus impulsos. Esta historia no es solo sobre Beyoncé, se trata de todos nosotros. La envidia es un espejo traicionero. Nos hace creer que siempre falta algo, que nunca seremos suficientes. Beyoncé creció rodeada de comparaciones, de dudas impuestas, de voces que le decían que necesitaba ser mejor que los demás para pertenecer. El mundo del espectáculo ha intentado convertirla en una competidora constante, un reflejo distorsionado de los estándares de los demás, pero en lugar de dejarse consumir, rompió ese espejo. Ella entendió que no necesitaba luchar por un espacio que ya era suyo. Cuando aceptó que su singularidad era su mayor fortaleza, su presencia se volvió inquebrantable. Al transformar su viaje en arte, Beyoncé ha ayudado a otros a ver que la verdadera pertenencia comienza de adentro hacia afuera. Durante años, el mundo vio a Beyoncé como un símbolo de perfección. Pero lo que pocos se dan cuenta es que la búsqueda incesante de un ideal puede convertirse en una prisión. La vanidad crea la ilusión de que necesitamos ser impecables para ser amados. Pero la verdadera belleza reside en la autenticidad. Y fue esta comprensión lo que la liberó. Con el tiempo, Beyoncé aprendió a mirarse a sí misma con amor, sin exigirse una perfección inalcanzable. Ella entendió que la fuerza no está en parecer impecable, sino en ser auténtica. Este fue uno de los legados más profundos que dejó. La conciencia de que no necesitamos la aprobación del mundo para amarnos a nosotros mismos. La ira puede ser destructiva, pero también puede ser una chispa para el cambio. Beyoncé ha conocido la ira. Ira por las injusticias, por las comparaciones, por las limitaciones impuestas por un sistema que a menudo no la valoró. Pero ella eligió canalizar esa emoción hacia algo más grande. Cada ritmo, cada coreografía, cada verso de sus canciones lleva la energía de una revolución silenciosa. No se trata de gritar, se trata de crear, de transformar el dolor en arte, de utilizar la ira como combustible para la libertad. Demostró que no es la ausencia de ira lo que nos hace libres, sino cómo elegimos utilizarla. Podría haberlo guardado, todo para él solo. Podría haberse encerrado en un imperio personal, acumulando logros sin compartirlos. Pero Beyoncé entendió que la verdadera abundancia está en compartir. Su éxito nunca fue solo una cuestión de ella misma, sino de ayudar a otros a crecer junto con ella. Ella nos enseñó que la generosidad es un acto de multiplicar, no de perder, que regalar conocimiento, oportunidades e inspiración es la forma más pura de riqueza. Porque los bienes materiales se pueden acumular, pero el impacto que dejamos en el mundo es lo que realmente permanece. El deseo de más puede ser peligroso cuando se vuelve insaciable. Pero Beyoncé convirtió su hambre en curiosidad. No se trataba solo de querer más éxitos, más fans, más dinero. Su apetito era de crecimiento, de aprendizaje, de reinvención constante. Se lanzó a lo desconocido, aprendiendo a dominar cada aspecto de su arte. Su glotonería no era por acumulación, sino por evolución. Y esta es la lección que nos deja. Si vamos a sentir hambre de algo,
que sea de algo que nos haga mejores. ¿Cuántas veces dejamos de actuar porque el camino es difícil? ¿Cuántas veces preferimos la comodidad del estancamiento a los dolores, del crecimiento? Beyoncé podría haberse rendido al cansancio, podría haber bajado el ritmo y calmarse, pero ella adoptó otro enfoque. Encontró la diversión en el esfuerzo. Trabajar duro no tiene por qué ser una tarea ardua cuando encontramos alegría en el proceso. La disciplina puede ser ligera cuando nos enamoramos del viaje. Esta es una de las mayores lecciones que podemos aprender. La persistencia no tiene por qué ser dolorosa. Puede ser un baile. El mundo nos enseña a buscar el exceso, a creer que el placer está fuera de nosotros. Pero Beyoncé nos demostró que el verdadero lujo es la seguridad de ser quienes somos. Su sensualidad nunca estuvo en intentar complacer a los demás, sino en la absoluta confianza en su propia presencia. Ella nos enseñó que el mayor placer no está en la aprobación externa, sino en la libertad de ser fieles a nosotros mismos. Desde temprana edad, Beyoncé aprendió que el mundo del entretenimiento era un espacio de comparaciones. Creció escuchando que necesitaba ser mejor, más bonita, más talentosa, como si la perfección fuera el único camino al éxito. Cuando todavía era parte de Destiny's Child, los medios la comparaban constantemente con sus compañeras de banda, como si cada logro suyo fuera una derrota para las demás. Al comienzo de su carrera en solitario, los mismos críticos que la elogiaron también la colocaron junto a otros artistas, insinuando que necesitaba superarlos para seguir siendo relevante. Estas comparaciones externas sembraron una duda interna. ¿Soy suficiente? La envidia empezó a surgir, no como un deseo de derribar a alguien, sino como un espejo que reflejaba solo lo que faltaba. La industria alimentó esta competencia silenciosa, haciendo que incluso Beyoncé se preguntara si debería ser otra persona para ser aceptada. Pero fue en ese momento cuando hizo algo diferente. En lugar de perderse en la mirada de los demás, eligió construir su propia identidad. Se dio cuenta de que no necesitaba luchar por un espacio que ya era suyo. No se trataba de ser mejor que alguien más. Se trataba de pertenecer a uno mismo. Beyoncé rompió el espejo de la envidia y vio su propio reflejo, no como un boceto de otras estrellas, sino como una constelación única. Cuando lanzó su álbum Lemonade, convirtió este viaje en arte. Sus letras y visuales mostraban a una mujer que entendía su dolor, sus debilidades, pero que, sobre todo, se apropió de su propia historia. Fue allí donde millones de personas se reconocieron en ella. En el momento en que Beyoncé encontró su pertenencia, permitió que otros también encontraran la suya. Bajo los focos, Beyoncé siempre ha sido vista como una persona impecable. Su talento, belleza y postura la convirtieron en un icono, un referente mundial. Pero lo que nadie vio fue el peso de esta imagen. Cuanto más la elogiaban los fans y los medios, más presión sentía para mantener esa perfección inalcanzable. La vanidad, a menudo confundida con el amor propio, comenzó a convertirse en una prisión invisible. Detrás de escena, el espejo reflejaba sus inseguridades. Su voz era lo suficientemente fuerte. Su apariencia cumplió con las expectativas. ¿La amaría el mundo si vieran sus imperfecciones? La vanidad se disfrazó de poder, pero en el fondo era solo miedo. Miedo a no ser aceptada si no era perfecta. Fue entonces cuando Beyoncé se dio cuenta de que el verdadero amor propio no venía de los aplausos, sino de la aceptación. Ella no necesitaba validación externa para saber su valor. Como un niño que se mira al espejo con asombro, sin preocuparse por el juicio, decidió verse a través de los ojos del amor, no de la crítica. Con el paso de los años, su transformación se hizo evidente. Ella dejó de perseguir la perfección y comenzó a abrazar su autenticidad. Si antes su imagen estaba siempre minuciosamente controlada, hoy Beyoncé no tiene miedo de aparecer sin maquillaje,
demostrar los bastidores de su vida de ser humana. Tu amor propio ya no depende de la adoración de los demás, sino de una conexión profunda contigo mismo. Y fue este cambio el que inspiró a millones, porque al final, la vanidad puede crear un espejo que aprisiona, pero el amor propio rompe cualquier reflejo que no muestre la verdad. Beyoncé siempre ha sido vista como una mujer controlada, elegante, casi inquebrantable. Pero detrás de esta imagen había momentos de furia, frustración y rebelión. Desde el inicio de su carrera, enfrentó duras críticas, devaluación y el peso de ser una mujer negra en una industria que muchas veces no reconoció su grandeza. La ira creció en silencio. Había enojo por las comparaciones injustas, por la doble lucha por demostrar su talento, por la presión por ser perfecta, cuando otros podían fallar sin mayores consecuencias. Pero Beyoncé sabía que gritarle al mundo no siempre traería cambios. Así que, en lugar de dejar que la ira la consumiera, la convirtió en arte, en fuerza, en revolución. Su álbum Lemonade fue uno de los ejemplos más llamativos de esto. Allí, canalizó su dolor e indignación en canciones que hablaban de traición, racismo, empoderamiento y resiliencia. Cada ritmo, cada letra, cada imagen era un grito de libertad. Beyoncé no se convirtió en rehén de la ira. La utilizó como combustible para su revolución silenciosa. Esta elección fue liberadora. En lugar de perderse en la amargura, encontró poder en la expresión. Y mostró al mundo que la ira no tiene por qué ser destructiva. Cuando se dirige inteligentemente, puede romper cadenas, abrir caminos y transformar vidas. Beyoncé nos enseñó que la verdadera libertad no proviene de la ausencia de ira, sino de la capacidad de usarla para crear algo más grande, porque al final el fuego de la ira puede consumir o puede iluminar un nuevo camino. En el mundo del entretenimiento, la lógica suele ser simple. Cuanto más tienes, más quieres. Poder, dinero, éxito. Es fácil perderse en la búsqueda incansable de algo más. Beyoncé podría haber seguido ese camino, acumulando riqueza y quedándosela toda para ella. Pero en cambio, comprendió que la verdadera abundancia no está en acaparar, sino en dar. Desde temprana edad, vio que el éxito no consistía solo en ganar, sino en retribuir. Ya sea apoyando a jóvenes talentos, financiando becas para estudiantes negros o invirtiendo en proyectos sociales, Beyoncé siempre ha utilizado su posición para ayudar a otros. Se dio cuenta de que su mayor riqueza no estaba en lo que poseía, sino en el impacto que creaba. Uno de los momentos más simbólicos de esta mentalidad fue Beychella, su histórica actuación en Coachella. Allí, no solo brilló en solitario, sino que llevó al escenario una celebración de la cultura negra, con referencias a universidades históricamente negras en Estados Unidos y actuaciones que exaltaron sus raíces. Podría haber hecho un espectáculo solo sobre ella misma, pero eligió compartir el protagonismo y convertir su actuación en un movimiento cultural. La verdadera recompensa no vino solo en los millones que ganó, sino en la inspiración que dejó para generaciones futuras. Beyoncé demostró que la generosidad no es un acto de pérdida, sino un gesto de multiplicación. El verdadero poder no está en lo que conservas, sino en lo que compartes, porque al final, la codicia construye castillos vacíos, mientras que la rendición construye imperios de significado. La gula no siempre se manifiesta en la mesa. A veces parece un apetito insaciable por más éxito, más premios, más reconocimiento. En el apogeo de su carrera, Beyoncé podría haberse dejado consumir por este hambre incesante, pero en lugar de perderse en un deseo desenfrenado de más, canalizó esa energía hacia algo mucho más grande: la curiosidad. Desde muy joven, Beyoncé nunca se conformó con ser simplemente una buena cantante. Quería entender cada detalle de la música, la producción, la coreografía, la dirección creativa.
Su deseo de aprender la ha llevado a convertirse en una artista integral que domina todas las áreas de su arte. No se trata solo de querer más, se trata de querer ser más. Cuando decidió dirigir sus propios proyectos, como el álbum visual Lemonade y el documental Homecoming, no necesitó externalizar su visión, porque ya había estudiado, observado y probado. Su apetito por el conocimiento la llevó a reinventarse constantemente. Mientras otros se conformaban con lo que conocían, Beyoncé siempre se ha aventurado en lo desconocido, experimentando con nuevos estilos, explorando nuevas narrativas y desafiándose a sí misma con cada nueva era. Este hambre de evolución lo ha mantenido en la cima durante décadas. Y más que eso, inspiró a millones de personas a nunca dejar de aprender. Beyoncé nos enseña que la verdadera gula no está en acumular logros, sino en mantener viva la curiosidad que nos hace crecer. Porque al final, aquellos que tienen hambre de éxito pueden terminar siendo insaciables. Pero aquellos que tengan hambre de evolución encontrarán un banquete infinito de posibilidades. El mundo ve a Beyoncé como una máquina de trabajo incansable. Ensayos exhaustivos, giras globales, álbumes visuales que tardan años en perfeccionarse. Pero lo que muchos no saben es que, como cualquier ser humano, también tuvo momentos en los que la pereza pudo haber ganado. Después de todo, después de tanto éxito, ¿por qué seguir desafiándose a sí mismo? ¿Por qué no simplemente sentarse y cosechar las recompensas de lo que ya ha construido? La respuesta estaba en su forma de ver el esfuerzo. Para Beyoncé, la disciplina nunca fue una carga, sino más bien un baile. Desde niño, su relación con el trabajo siempre ha estado ligada a la diversión. Cuando era pequeña, cuando practicaba coreografías en el salón de su casa, no lo hacía por obligación, lo hacía porque le encantaba. Cuando subía al escenario por primera vez, no se trataba de impresionar, sino de sentir la magia del momento. Y esa esencia nunca ha cambiado, incluso en los momentos más difíciles. Cuando su cuerpo y su mente querían descansar, ella encontraba la manera de convertir la fatiga en un juego. Detrás de escena de Homecoming, Beyoncé reveló que, después del nacimiento de sus hijos, tuvo que volver a aprender a bailar, cantar y conectarse con su propio cuerpo. El proceso fue arduo, pero ella lo vio como un viaje de redescubrimiento, no un castigo. La gran lección que nos enseña es que la disciplina no tiene por qué ser una carga. Cuando encontramos placer en el proceso, el esfuerzo deja de ser una carga y se convierte en parte del espectáculo. Y tal vez ese sea el secreto detrás de su longevidad en la cima. Beyoncé nunca vio el trabajo como una obligación. Lo convirtió en arte, en expresión, en diversión. Porque al final la pereza nos frena, pero la alegría de hacer lo que amamos nos libera. La lujuria no es solo deseo físico, es también el deseo de exceso, la tentación de perderse en la mirada de los demás y vivir solo para la aprobación de los demás. En el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, Beyoncé podría fácilmente haber caído en esa trampa. Podría haber adaptado su carrera para complacer al público, seguir las tendencias pasajeras y ceder ante las expectativas de la industria. Pero en lugar de eso, eligió un camino mucho más raro y más poderoso: el placer de ser auténtica. Desde el principio, Beyoncé entendió que la verdadera sensualidad no consistía en exponer más de lo que quería, sino en tener control total sobre su narrativa. Su libertad no provenía de la necesidad de ser deseada, sino de la seguridad en sí misma. Cuando lanzó Partition, por ejemplo, su enfoque de la sensualidad no consistía en complacer la mirada masculina, sino en celebrar su propio cuerpo desde su perspectiva. En Lemonade, se desnudó emocionalmente, exponiendo su dolor, sus frustraciones y sus renacimientos, no para impactar o vender más, sino porque era su verdad. Esta seguridad la hizo inquebrantable.
Mientras muchos artistas se perdieron tratando de estar a la altura de los estándares impuestos, Beyoncé redefinió sus propios estándares. Su sensualidad no estaba solo en su cuerpo, sino en su voz, en su presencia, en la forma de dominar un escenario sin necesidad de demostrar nada. El verdadero lujo nunca fue el brillo de las joyas o los vestidos. Era la libertad de ser exactamente quien ella quería ser. Beyoncé nos enseña que el mayor placer no proviene de la validación externa, sino del amor inquebrantable por quienes somos. Cuando nos sentimos seguros de nuestra esencia, no necesitamos excesos para ser grandes, porque al final, la lujuria puede convertirnos en rehenes de la aprobación de los demás. Pero la verdadera libertad es encontrar placer en nuestra propia autenticidad.